Desde que entré a Diario El Mundo. En El Mundo yo entré en enero del 73. Estaba de director Cristóbal Iglesias. Pero luego yo dejo Diario El Mundo porque en junio de 1973, de ese mismo año, abre sus oficinas a tiempo completo, con periodistas a tiempo completo y oficinas propias, la Agencia Centroamericana de Noticias, ACANF. Allí trabajamos Carlos Girón, que era el jefe, y yo. En ese momento la Agencia Centroamericana de Noticias se había venido a instalar a Centroamérica. Estaba asociada con la Agencia EFE de España y ACAN era una sociedad de medios locales. En el caso nuestro estaba Diario El Mundo y el Diario de Hoy como fundadores y socios de ACANF. Y así en cada país habían socios. Entonces la agencia ACANF comienza a dar la pauta de que en El Salvador estaba ocurriendo algo distinto de lo que estaban informando el resto de agencias. Las otras agencias funcionaban por medio de periodistas que trabajaban en los medios locales y que mandaban un cable a través de Antel cuando ocurría algo sensacional, un terremoto, un golpe de Estado, cosas así muy notables. Y si era muy fuerte, pues las agencias enviaban de México o de algún otro de los países, enviaban a su propio corresponsal para cubrir totalmente aquí. Entonces la agencia ACANF empieza a informar de que en El Salvador está ocurriendo algo de lo que no se hablaba, y era que ya habían surgido grupos político-militares, como era la LRP, la FPL, el mismo Partido Comunista, que aunque no estaba todavía por una lucha armada, pero era parte de lo que el gobierno aquí consideraba que era parte de la subversión que existía en el país. En principio, en la década de los 70 no se creía que aquí hubiera guerrilla, se negaba. Incluso muchas acciones y muchos periodistas que en el momento eran buenos periodistas, pero que no comprendían cómo era que estaba ocurriendo aquello, a veces hasta decían que eran acciones de la Guardia, ¿verdad? Era aversión tanto que había los cuerpos de seguridad que los atribuían a ellos. Pero no, ya una de las primeras operaciones que se da, pues es cuando gente del RP, que no se llamaba así todavía, mata a unos guardias allí donde hoy es el 1 de mayo, antes era el Hospital Bloom ahí. Ahí habían unos atriles con nombres de los votantes que habían unas elecciones, y es una de las primeras acciones. Hubo un boletín, pero que en ese momento nadie le dio importancia, ¿verdad? De que era un mensaje de un grupo guerrillero. A medida que van entrándose con más acciones y más boletines, unos comienzan a creer que así es, que sí se da eso. Y te decía que en el 73 que yo entro a trabajar, ya el Mundo era un periódico bastante abierto en lo informativo y que buscaba la manera de que se diera alguna versión. El Mundo llegó a aprender, don Cristóbal Iglesias llegó a aprender que en vista de la situación de no enfrentarse con el gobierno, lo que él hacía era que agarraba los cables de las agencias de noticias y decía, AP dice tal cosa, ¿verdad? Y entonces, pero informaba, daba la noticia. Así como publicaban también COPREF informa, 2 puntos. Sí, era la información que se daba, pero era más difícil informar de los grupos armados. Entonces por eso es que se retomaban las agencias. La agencia de PA informó hoy de tal cosa, ¿verdad? Y ya decía, hay que le reclamen a las de las agencias. Pero esto venía también vinculado a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Nicaragua vivía un conflicto bélico que termina con una revolución y de por medio pues la política de Reagan que dice hasta aquí, de El Salvador ya no van a pasar. Entonces el conflicto se vuelve muy difícil en El Salvador, donde los Estados Unidos envían cantidad de asesores y el interés de la información para ese país crece. Entonces AP, UPI se vuelven agencias de las que tienen un gran interés en estar cubriendo el acontecimiento. Pero además, en ese momento se dan cuenta que no es suficiente. Y CNN,
ABC, las diferentes cadenas de televisión estadounidenses ponen oficinas en el Hotel Camino Real para comenzar a cubrir también. El New York Times, el Washington Post envían sus periodistas directamente para que ellos informen de lo que está pasando. Y ya no solo son los Estados Unidos, también Notimex de México se viene, International Press Service se viene a trabajar también, El País de España, Excelsior. Yo estuve trabajando para Excelsior en ese mismo momento. Trabajé también para Canal 13 de México, que después se convirtió en TV Azteca. En ese momento era un canal estatal, pero que tenía un noticiero muy fuerte, muy importante, y enviaban a sus propios periodistas en momentos en que la situación se volvía muy conflictiva en el país. Los mismos estadounidenses le dan la orientación a la Fuerza Armada. Mire, es que traten bien a los periodistas. Y entonces les vamos a crear una institución, porque eso incluso un emisario de la Embajada de los Estados Unidos me lo contó. Les hemos ayudado a crear el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, el COPREFA, para que logren desarrollar bien su información, para que tengan una buena relación con los periodistas. Y ahí es cuando vemos ya que la actitud cambia y el COPREFA comienza a tener una mejor relación con los periodistas. Esa llegada de los estadounidenses y de los medios estadounidenses sirve de ejemplo. Y a esto agreguémosle algo más. Se había vivido el caso de Watergate, donde el periodismo estadounidense dio un gran ejemplo, el Washington Post sobre todo. Y aquella película y aquel libro, Todos los hombres del presidente, que terminó con el gobierno de Richard Nixon. Esa fue una lección del periodismo estadounidense que contribuyó en buena medida a tener una idea de lo que era hacer periodismo. Había muchos periodistas extranjeros, no solo estadounidenses, ¿verdad? Y eso de alguna manera le daba una coraza al gremio periodístico para protegernos. Éramos muy unidos, eso sí. Éramos muy unidos todos los corresponsales, manteníamos un contacto casi a diario. Los que salían al campo pues avisaban a los demás, a los que quedaban, mira, voy para tal lado, voy con tal gente. Entonces nos quedamos pendientes el resto del día de que regresaran, o si se quedaban a dormir allá, saber dónde se quedaban, ¿verdad? Esa fue una de las lecciones que se tuvo del periodismo estadounidense, que cambia con la guerra de Irak. Ya el ejército estadounidense dice, no, ya no vamos a tener periodistas en el campo de batalla. Incluso los meten en los tanques. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido en Vietnam? Que el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, se da cuenta de lo que está ocurriendo en la guerra de Vietnam. Se da cuenta en vivo cuando uno de sus hijos, cuando un pariente, cuando un conocido está cayendo víctima de las balas de los vietnamitas. Y eso desarrolla en los Estados Unidos una actitud antibélica, una actitud antiguerra de Vietnam, lo cual viene a culminar pues con incluso la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Esa táctica cambia. Naturalmente ningún ejército quiere tener de testigos a los periodistas. Los periodistas somos incómodos en todo gobierno, ¿verdad? Periodistas, estoy hablando de periodistas, no de propagandistas, que esa es otra cosa, ¿verdad? Los gobiernos necesitan de propagandistas, necesitan de comunicadores institucionales que estén a su beneficio. Pero ojo, hasta ahí puede llegar él, pero no puede obligar a los periodistas a que estén informando como él quiere que se informe de lo que está ocurriendo en ese país. Cuando hay un conflicto, los periodistas tenemos que estar en contacto con las partes. Es decir, en aquel momento era necesario que también los periodistas tuviésemos contactos con los diferentes grupos político-militares de la época de los 70. Ya después vendrá el FMLN del 80 en adelante, ¿verdad? Cuando se unifican. Pero en aquel momento era necesario, pero era algo riesgoso, que supieran que vos tenías contacto con una fuente, como era alguno de los grupos guerrilleros, era un riesgo tremendo para el periodista. Desde ese momento te consideraban como parte de ese conflicto. Había mensajes que te los dejaban en una cafetería, a veces eran directamente, llegaban a la agencia de noticias y solo tocaban y te daban el mensaje y se iban de inmediato, ¿verdad?
no se quedaban a hacer amistad ahí ni a platicar. La llegada de los periodistas estadounidenses fue un buen ejemplo. Primero porque los medios en nuestro país estaban muy pegados al gobierno. Tenían sus mecanismos. Había un Waldo Chávez Velasco que tenía su relación y controlaba en buena medida los medios de diferentes formas, que no vamos a detallar ahorita aquí. Pero a medida que el conflicto se va iniciando, se dan cuenta que no es posible seguir ocultando eso. Aquí se daban casos, por ejemplo, el coronel Julio González Palomo, él era el secretario de la Presidencia de la República, y él no vacilaba en llamar a los corresponsales de las agencias. En mi caso a mí me decía, mire, ¿y usted por qué le llama guerrillero a esto? ¿Y por qué le llama rebelde? ¿Verdad? O insurgente? Si esos son terroristas, así tiene que decirle. Esos son asesinos, así tiene que decirle. Entonces, un momentito, mire, yo les voy a poner así cuando ustedes me lo citen, y lo voy a poner entre comillas. Pero mientras yo trabajé para la agencia, vamos a poner el nombre que nosotros creemos correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las agencias son los medios de noticias, aunque muchos tal vez a veces le tienen alguna desconfianza a las agencias, pero las agencias es donde un mejor periodismo se desarrolla, porque estás trabajando con periodistas que están en una mesa de edición, que son periodistas con experiencia, que vienen de estar cubriendo diferentes acontecimientos o simultáneamente están cubriendo diferentes acontecimientos y saben qué corresponsales tienen ahí y cómo tienen que denominarse con el nombre exacto de las instituciones que están participando en un conflicto. Eso se da incluso en este momento con diferentes gobiernos en el continente y lo vemos en Estados Unidos, como el presidente de Trump ha incluso tratado de instrumentalizar a medios de tanto respeto como son los que se conocen en ese país. Y no dejemos el caso de El Salvador, ¿verdad? En El Salvador hay en este momento un conflicto entre los periodistas verdaderos, los periodistas auténticos, con el gobierno que tenemos en este momento. Pero eso no quiere decir que solo hoy ocurre, si es que ocurrió con los gobiernos militares. Es cuando deciden cambiar periodistas y cambiar el método de trabajo de las agencias y envían sus propios corresponsales estadounidenses, lo cual viene, por un lado, a mostrar también a una generación de jóvenes que no daban nada por el periodismo, a comenzar a estudiar periodismo, porque se dan cuenta que es posible hacer periodismo desde una posición muy profesional, con honestidad, con responsabilidad moral, para cubrir los acontecimientos. Y nosotros vemos el caso que ya entrado los años 80, ya aquí hay mucha presencia de periodistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, y en 1982-83 el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador experimenta, cuando abre por primera vez en el exilio, porque la universidad estaba cerrada, estaba tomada por el ejército, abren a iniciar estudios de nuevo. Hay una explosión demográfica que no existía antes de los 80. Antes de la intervención militar, el Departamento de Periodismo tenía que promoverse en el Canal 10 para decir, miren, vengan a estudiar periodismo, y nadie le interesaba el periodismo. Pero en el 82, que se abre de nuevo la carrera, pues entraron cerca de 84 estudiantes, que fue una explosión demográfica en ese momento. A lo largo del conflicto, pues Ani Cabrera incluso llegó a escribir en una revista de la Universidad de la Florida que en total habían sido 31 periodistas los fallecidos. Algunos consideran que es mucho más, tomando en cuenta los que antes de los 80 habían fallecido, ¿verdad? Es decir, la cantidad puede sobrepasar esos 31 periodistas que se reportaban oficialmente. Sí, mira, bastaba estar en la universidad, bastaba ser periodista que no estaba bajo el control ni del gobierno ni del COPREFA.
bastaba para ser sospechoso por lo menos. Pero a mí me pasó algo interesante en varias ocasiones. Una, cuando cae preso Salvador, el poeta, Salvador Chamba Juárez, cuando él sale, me manda a decir con Jorge Contreras que le habían pedido que me entregara, ¿verdad? Que él me pusiera el dedo como colaborador de la guerrilla o como guerrillero. Vino Jorge y de inmediato me vino a avisar y decirme, mira, andate del país. Yo acababa de venir de una beca de Ecuador, de CIESPAL, había estado 4 meses afuera. Y la respuesta fue decirle, mira, ya estuve afuera 4 meses, pues si va a pasar, que pase lo que pase. Muchas veces me dio ánimos a Raúl y muchas veces yo le di ánimos a Raúl. Porque también otro día me dice una señora que yo ya tenía la agencia en el edificio Panamericano, aquí esquina opuesta al Bloom. Y llega la dueña del cafetín a decirme, mire, René, han venido unos evidentemente policías a preguntar por usted, que si lo conocemos, qué es lo que tienen ahí arriba. Y era otro tipo de amenaza, ¿verdad? Pero salió una lista como de unos 15 periodistas también, que después supimos que lo habían hecho algunos escuadroneros, donde quizás se confundieron, pero pusieron Jorge Alberto Contreras. Entonces nos unieron a Jorge Armando con René Alberto Contreras. Me decía, mira, vos agarra tu parte y yo agarro la mía. Bromeábamos de eso, ¿verdad? La verdad es que algunos dijimos, miren, pase lo que pasa, nos quedamos. Sí, hasta la época pues no llegó a pasar nada directamente conmigo. Hubo amenazas para Alberto, para Marcos, ellos sí se fueron del país, momento que tuvieron que abandonar, porque efectivamente daba miedo, pues, y daba temor, porque los escuadrones de la muerte no respetaban, le iban a sacar, el temor no solo era por uno, sino por la familia.